Muy bien, llega la emisión nacional de El Comercio TV, el informativo en la mañana. Y claro, acá en Televicentro, listos, dispuestos para compartir la emisión de este día viernes. Claro que sí, Robert. Buenos días, amigos televidentes. A todos ustedes, gracias siempre por su amable sintonía. Importantes noticias para hoy. Oye, el golazo de Barcelona fue un golazo olímpico que se pegó. Maestro, golazo, realmente. Veamos los titulares del diario El Comercio. Acá está en nuestra pantalla, emisión escrita, impresa que tiene el diario El Comercio. 21 niños quedaron huérfanos tras el aluvión de la Gasca, embajador de Qatar. Le gusta la geografía de El País. Al aire libre, la vida es más sabrosa, siempre diremos eso. Esto habla de que poco a poco las restricciones sanitarias del COVID-19 se van relajando. Turistas y quiteños disfrutan de la extensa gastronomía. Los títulos importantes de diario El Comercio, usted lo puede solicitar ya en todo el país. Arrancamos inmediato con las noticias. El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, fue expulsado de la bancada de Creo y Aliados. Bueno, ahora será independiente. La decisión la tomó pues en el BAN tras una accidentada sesión del CAL que presidía Saquicela. La bancada del Acuerdo Nacional BAN, que reúne a Creo y Aliados, mantuvo una reunión la tarde de este jueves con el ministro de Gobierno y decidieron tomar una decisión tajante con respecto al vicepresidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. En estos momentos acabamos de oficializar ante la Asamblea Nacional su salida por parte de la bancada del Acuerdo Nacional. Tras la reunión que hemos sostenido el día de hoy, la mayoría de los asambleístas de nuestra bancada y deslindarnos tanto de las actuaciones del día de ayer como todo lo que de aquí en adelante vaya a realizar el asambleísta Saquicela. Y es que todo se desencadenó tras la sesión del CAL de este miércoles, cuando Saquicela asumió la dirección del CAL tras la apelación de la presidencia a Guadalupe Llori. Inmediatamente hubo una respuesta. Si no les han gustado que yo tenga criterio propio a la gente del BAN, lo recibo con total serenidad esta expulsión. No tengo nada yo que reclamar, ni decir, seguiré como Estado, independiente. Saquicela además ventiló discrepancias dentro de la bancada del Acuerdo Nacional. De los maestros, a quienes hay que mejorarles la remuneración, no le gustaron al BAN. Temas como las amnistías, donde estuvieron muchos luchadores sociales, no le gustaron al BAN. Y hoy día llegan a buscar un pretexto de lo que sucedió ayer en el CAL. El vicepresidente convocó una nueva sesión del CAL el lunes. Esto para conocer varias denuncias contra las máximas autoridades de la Asamblea. No caben las autoconvocatorias en las sesiones del CAL. Nuevamente el desconocimiento de la ley ha generado un proceso que termina perjudicando lo que corresponde a las denuncias y ahí tendrá que responderse en ese sentido cuál es la necesidad sobre ello. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Corte Constitucional da un plazo de 24 horas al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que aclare si el veto parcial a la ley del aborto por violación la determinó por una inconstitucionalidad. El documento elaborado por la jueza de la Corte Constitucional, Carla Andrade, corresponde a la objeción presidencial parcial por razones de inconstitucionalidad en contra del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas y mujeres en caso de violación. El efecto es el que establece el artículo 139 de la Constitución, que dice que si el presidente de la República objetara un proyecto de ley, cualquiera, este o cualquier otro, objetara un proyecto de la ley, por causa de inconstitucionalidad total o parcial, allí sí iría a consulta y pronunciamiento previo de la Corte Constitucional el veto del presidente de la República. En este caso, eso es lo que se está haciendo. En este auto se dispone que el presidente Guillermo Lasso determine y especifique si el veto enviado a la Asamblea Nacional es por inconstitucionalidad. Básicamente le está diciendo, vea, presidente, ¿a usted le están acusando de esto? Responda si es falso o si es verdad. Eso le están diciendo. En concreto, se explica por parte de los especialistas en temas constitucionales que quedan dos alternativas ante lo que solicita la Corte Constitucional. Si hay inconstitucionalidad, devolverá a la Asamblea para que rectifique todo lo que tenga que rectificar. Y si encuentra que no hay inconstitucionalidad, devolverá a la Asamblea para que se publique el veto correspondiente. Para tal efecto, el primer mandatario tiene 24 horas para responder. Bueno, se gana que se inicie la acción. De hecho, podría tranquilamente la Corte decir no cabe la acción y dejarlo ahí, de una vez cerrar el asunto, ¿no? Lo va a tratar.
De otra parte, en el punto 2 del documento se solicita que se ponga en conocimiento del presente auto a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado. Informó Javier Rosero. De la República, Guillermo Lasso cumplió agenda en Tena y Archidona, en la provincia del Napo. Allá el primer mandatario hizo evaluación de los avances de la investigación contra la minería ilegal. Veamos. El presidente Guillermo Lasso, a su llegada al recinto ferial kilómetro 3 vía Tena Archidona, recorrió el sitio donde están ubicadas 148 retroexcavadoras que se usaban para la minería ilegal, decomisadas en el operativo Manití el 13 de marzo de 2022. Señora fiscal, si usted personalmente viene y sobrevuela el lugar, se va a dar cuenta que aquí ha habido una gran cantidad de cómplices que han permitido daños a la naturaleza. Aquí se refirió a la reparación integral de la vía E45 troncal amazónica. Es una vía que está dentro del paquete de mantenimiento por resultados con financiamiento de la CAF. Luego se movilizó a la comunidad Porotoyacu para entregar el Centro de Desarrollo Infantil que fue repotenciado con el apoyo del municipio de Archidona. En que este centro, La Ortiguita, se va a preocupar de la educación intelectual y motriz de sus hijos. La tarde entregó títulos de propiedad en la comunidad Zancudo de la parroquia Aguano. También créditos a 30 años plazo con el 1% de interés. Además, un crédito de $3.4 millones al gobierno provincial de Napo para la construcción del puente en Misahuallí. Se entregan créditos a más de 15,000 personas en 3 meses por $50 millones. Eso es cambio. Durante todas sus intervenciones, el jefe de Estado cuestionó la falta de apoyo para aprobar sus propuestas de leyes por parte de la Asamblea Nacional. Sostuvo que ya no enviará más proyectos al legislativo, sino que gobernará vía decretos ejecutivos, reglamentos y otras herramientas. Informó Juan Sarmiento. Y la Superintendencia de Bancos ha recibido 70 alertas de entidades no autorizadas para realizar actividades financieras como entrega de créditos, inversiones o captación de dinero. Son miles las personas que denuncian haber sido estafadas por entidades irregulares. Más de uno ha escuchado de las empresas captadoras de dinero la oportunidad de obtener ganancias con depósitos y con el ofrecimiento de intereses altos. Lo cierto es que son miles las personas que han sido víctimas de estafas y ese es el llamado de atención de la Superintendencia de Bancos. Toda captación de depósitos que no haya sido autorizada por esta Superintendencia de Bancos, por supuesto, no es legal. Desde mayo de 2019 hasta marzo de 2020, la Superintendencia de Bancos ha recibido 70 alertas de empresas no autorizadas para realizar actividades financieras, como captación de depósitos, entrega de créditos o inversiones. Que se parezca al chulco, que esté fuera de cualquier parámetro. El riesgo es absolutamente alto y los ciudadanos también tenemos que aprender a ser responsables. La Superintendencia ha iniciado investigaciones propias para cerrar estas entidades. Además, se ejecutan tareas en coordinación con la Fiscalía, Policía y la Unidad de Análisis Financiera. Entonces, hemos contactado de manera personal, nos hemos hecho pasar por supuestos clientes para poder obtener la información de cómo ellos operan. En la Fiscalía se encuentran 66 denuncias en el 2021 y 4 en este año. De las indagaciones se conoce que en las operaciones irregulares, bajo el nombre de empresas supuestamente legales o de captación de inversiones digitales, lo que pretenden es confundir a los clientes para que caigan en estafas. Para que sepan cómo esta gente opera, que usan nombres de otras empresas que en algunos casos son empresas que están legalmente constituidas, pero hacen estas fachadas para poder evitar, para poder ofrecer esto y que los usuarios caigan en este tipo de fraudes. Existen canales oficiales para que los ciudadanos puedan realizar sus denuncias. Informó Priscila Cadena. Productores y representantes de laboratorios farmacéuticos piden al gobierno nacional mayor transparencia en el plan de externalización de farmacias. Solicitan a las autoridades que se abran espacios de diálogos con todos los actores involucrados.
Hay incertidumbre en el sector farmacéutico ante los mecanismos de provisión de medicamentos para el sector público. Productores y representantes de laboratorios cuestionan la falta de transparencia y participación en el plan de externalización de farmacias, pues según indican, no los incluyen. Lastimosamente, en la última reunión que tuvimos con la ministra de Salud y su equipo, tampoco se nos dio información y específica información respecto de cómo se van a implementar tanto el plan de externalización, el tema de compras públicas y otras inquietudes que como sector farmacéutico, que como les digo, proveedor del más del 75% de los medicamentos, sí nos hace falta conocer. La ministra de Salud, Jimena Garzón, el pasado viernes aseguró que el plan está en proceso de calificación de las cadenas de farmacias. Nosotros hemos estado en contacto con las productoras farmacéuticas, hemos tenido varias reuniones. Ahora, por supuesto, nosotros en este sistema de externalización no estamos adquiriendo la medicación directamente de las farmacéuticas, porque las que se tienen que adherir son las cadenas de farmacias. En esta mesa directiva estamos los 3 gremios farmacéuticos de la industria nacional y extranjera, los más importantes y mejor dicho, los únicos. Desconozco cuáles serán los actores que le ha mencionado la ministra de Salud. Si bien es cierto, hemos sido llamados a reuniones netamente informativas, pero no hemos sido llamados para discutir, para nosotros plantear soluciones. Pero sí nosotros hacemos un llamado al gobierno. Tenemos los medicamentos, no queremos vender a través de distribuidores intermediarios. La ministra aseveró que capacitarán a todo el personal de salud en el uso del sistema y generación de la receta electrónica. Además que se está trabajando en la interconexión de las cadenas de farmacias que ya se han adherido a este nuevo sistema de abastecimiento de fármacos. Informó Roselena Vascones. Y en medio de la falta de recursos económicos para poder renovar el sistema informático, el Consejo Nacional Electoral inició el primer consejo consultivo con representantes de las organizaciones políticas para ultimar detalles de lo que serán las elecciones seccionales del 2023. De cara a las elecciones seccionales del 2023 y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral CNE y representantes de organizaciones políticas tuvieron un acercamiento como parte del primer Consejo Consultivo. Tenemos previsto revisar 18 reglamentos y 4 instructivos relacionados, entre otros temas, con el registro electoral, asistencia técnica y supervisión a los procesos electorales internos de las organizaciones políticas. Desde el máximo organismo electoral se quiere iniciar, dando apertura para lo que será el Plan Nacional de Auditorías. Puedan revisar sin ninguna restricción todos y cada uno de los sistemas y procesos dentro de las fases preelectoral, electoral y postelectoral. Es más, ya hemos hecho la convocatoria para que inscriban a sus delegados. Es fundamental acreditar gente con la experiencia y la capacidad suficiente para que agreguen valor a esa gestión. Esto en medio de inconvenientes por la falta de asignación de recursos económicos desde el Ejecutivo. Que los equipos están obsoletos y siguen transcurriendo los días y de pronto, si no tenemos los recursos hasta el mes de mayo, posiblemente ya no se puedan adquirir y tengamos que salir con ese riesgo al proceso electoral. Los partidos políticos revelando la necesidad de pulir algunos temas. Las alianzas ya no son un tema de estrategia política, son necesarias. Y el CNE tiene que crear las condiciones para viabilizar justamente esas alianzas. Caso contrario, en el país va a haber más allá de 100.000 candidatos. Informó Héctor Romero. Y al retornar vamos a contarles que Y estamos ya de vuelta, gracias por acompañarnos en esta emisión de viernes de la emisión de la mañana del noticiero El Comercio TV de Anita. Cosas de este Quito querido y de esta ciudad, ¿no? Mire usted lo que sucedió justamente el día de ayer, porque 5 personas con maletas de dinero fueron detenidas en el parqueadero del Ministerio de Defensa. El organismo gubernamental emitió un comunicado donde afirmó que alias Don Nasa estuvo en las instalaciones y habría evadido la seguridad. Increíble. Vean ustedes lo que sucedió. Eran horas de la tarde cuando miembros de las Fuerzas Armadas dieron aviso al ECU 911 de que varias personas se encontraban en actitud sospechosa en el parqueadero del Ministerio de Defensa, en el centro de la capital. Aquí trascendió la noticia de que en el lugar aparentemente se encontraba Miguel Ángel Nazareno,
alias Don Nasa. Pero hasta aquí, las autoridades dijeron que esta información aún no se podía confirmar. Ya en horas de la noche, el Ministerio de Defensa publicó este comunicado, donde aclara que en efecto, en las instalaciones estuvo alias Don Nasa, pero evadió la seguridad utilizando la parte posterior de las instalaciones del organismo gubernamental. El documento señala además que se puso a órdenes de la Policía Nacional a 5 ciudadanos, 2 vehículos y todas las evidencias encontradas que permitirán las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos. Una vez que llega la policía, toma procedimiento, encuentran 2 vehículos, encuentran dinero en efectivo en varias maletas, por lo que se procedió a la aprehensión de 5 ciudadanos que se encontraban en el lugar de los acontecimientos. El Ministerio de Defensa recalca que mantiene una política de cero tolerancia ante posibles actos de corrupción, por lo que se brindarán todas las facilidades para que el personal de la Fiscalía realice las investigaciones respectivas. Por ahora, los 5 detenidos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Miguel Ángel Nazareno actualmente enfrenta un proceso por presunta captación ilegal de dinero en la provincia de Los Ríos. Y es por este caso que se tiene previsto este viernes una audiencia preparatoria de juicio en su contra. Informó Ismenia Solórzano. Y a poco tiempo de cumplirse 12 años por la muerte de un miembro de la Policía Nacional, Froilán Jiménez, en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, su familia continúa demandando justicia. Este jueves se tenía que reinstalar la audiencia y reevaluación y preparatoria de juicio, pero se postergó. Detalles, le contamos. Llena de impotencia e indignación, Sandra Jiménez refiere que por casi 12 años ha venido golpeando puertas sin encontrar respuesta ni justicia por la muerte de su hermano Froilán Jiménez el 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial. Yo no lo tengo a mi hermano lo mataron, a mi hermano lo asesinaron, la sangre de mi hermano está regada aquí en Quito. En esta tierra está regada la sangre de mi hermano y no existe delito. Este jueves estaba previsto que se reinstale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se instaló el pasado septiembre por la muerte de Jiménez, quien pertenecía a la Policía Nacional, y los exmilitares Jacinto Cortés y Darwin Panchi, donde se conocería posibles vicios de nulidad. Pero un quebranto en la salud de la jueza María Ortiz alarga el calvario. Hay que recordar que ya esta investigación ha transcurrido o han abocado conocimiento más de 8 señores fiscales, más de 5 señores jueces. Vamos por el 3er gobierno y no existe una respuesta a las víctimas. En primera instancia el proceso inició como homicidio, pero se reformuló cargos por asesinato que se habría dado bajo la modalidad de ejecución con grave violación de los derechos humanos, siendo procesados 4 militares en servicio activo y 5 en pasivo. La gran mayoría de abogados pedimos la nulidad toda vez que para nosotros se han violentado varias partes del proceso. Es una investigación que ya va en 10 años abierta. No existe ningún indicio en contra de las personas que están siendo procesadas hoy. El tipo penal no existe en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal. Es un tipo que salió del imaginario de la señora fiscal. Existe el delito no es inventado. Que hablen que existe algún tipo de ambigüedad en la categoría dogmática del tipo penal es diferente. Los 3 uniformados perdieron la vida cuando el expresidente Rafael Correa se encontraba en el interior del hospital de la Policía Nacional. En los exteriores del complejo judicial norte de Quito se apostó un grupo de militares como muestra de apoyo a sus compañeros. Y la orden emanada del expresidente constitucional de la República fue siguiendo todos los canales normales a través del ministro de Defensa, al comando conjunto. La familia de Froilán se fue con un sabor amargo a la espera de nuevamente ser notificada, informó Héctor Romero. Y $2 millones es el presupuesto destinado para la recaudación o readecuación de la cárcel La Roca. Ese centro penitenciario albergará a reclusos que sean trasladados desde otros centros de privación de libertad luego de un análisis de inteligencia. El lunes 4 de abril llegaron 5 de los primeros PPL que ya ocupan espacios en el interior de este centro carcelario. Allí trasladaron a quienes fueron señalados como líderes de organizaciones criminales y quienes serían responsables de la revuelta del domingo 3 de abril que cobró la vida de 20 privados de libertad en la cárcel de El Turi.
en la provincia de Azuay. Sin embargo, el general Pablo Ramírez señala que los traslados por parte del SNAI no es algo nuevo y que constantemente realizan este tipo de acciones con la finalidad de evitar que se cometan crímenes en las prisiones del país. Diariamente tenemos varios traslados. El año anterior tuvimos 2.000 traslados, que son los que previenen, en algunos casos, muertes violentas. En lo que va del año, de enero a la fecha, hemos prevenido 83 muertes violentas al interior de los centros de rehabilitación. Pero el director del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad señala que los traslados hacia ese centro carcelario se darán solo en base a un previo análisis. No se tiene previsto, sino después de un análisis de inteligencia penitenciaria se establecerán los traslados. A pesar de que La Roca cuenta ya con sus 5 primeros huéspedes, Ramírez reconoció que todavía no tienen la implementación necesaria y que para eso tienen a disposición un presupuesto que asciende a $2 millones para habilitar 189 celdas. Equipamiento y tecnología, la misma que ya está siendo incorporada, y de esta manera, por motivos de seguridad, no podría detallarles. La Roca está ubicada en la parte posterior del complejo penitenciario de Guayaquil, en el kilómetro 18 de la vía Guayaquil-Daule. Las condiciones para quienes sean trasladados a estas celdas todavía es un tema que se encuentra en análisis. Es un régimen en el cual se establece un horario de patio, un horario interno en las celdas. Informó José Morales. En la vía Santo Domingo Quevedo se registró una manifestación de ciudadanos rechazando un supuesto cobro anticipado de peaje. La policía pues llegó a ese sitio para poder paso, pues se estaba impidiendo el libre transitar de los automotores a esa hora. Rechazo al asalto que están realizando ahora en este peaje. La manifestación ocurrió en horas de la mañana. Son transportistas que se concentraron a la altura del peaje de Cóngoma en la vía Santo Domingo Quevedo. Rechazan, dicen, un supuesto cobro anticipado en estaciones. Estaban con carteles y pancartas, pedían explicaciones a las autoridades. Y aunque se suponía era una manifestación pacífica, cerraron la vía. Trataron entonces de dar paso a la fuerza. Tuvo que llegar la policía para calmar los ánimos. Se sentaron incluso sobre la calzada y que no se iban a mover recalcaban. Pusieron palos y ramas. Luego, tras un poco más de una hora, todo regresó a la normalidad. Tratamos de conversar con alguna autoridad sobre la situación, pero desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no obtuvimos mayor respuesta. Informó Marilyn Jaramillo. Y hay que comentarles también que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se comprometió a pagar $140 millones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Este es uno de los acuerdos a los que llegaron las instituciones. La atención a pacientes derivados del Seguro Social se mantiene. En una reunión a puerta cerrada y tras casi 2 horas de diálogo, finalmente hay luz verde. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se comprometió a pagar valores pendientes a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Este es uno de los acuerdos entre las dos instituciones. El IES se compromete a utilizar $140 millones que vamos a recibir de una devolución del IVA, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores incluso que el IES tiene con SOLCA. Los pagos se realizarán hasta el 31 de mayo de este año, acorde a cómo se vayan liquidando las cuentas y lleguen los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Las autoridades ratificaron que se va a seguir garantizando la atención a pacientes oncológicos derivados del IES. Y en el acuerdo se manifiesta, eso se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes, porque los actuales sí se los está atendiendo. Para la cancelación de estas obligaciones no será necesario que el IES haya realizado las auditorías que no se efectuó en los plazos estipulados. Además, se aplicará un descuento del 10% en las deudas hasta el año 2020. Algunos temas pendientes jurídicos serán abordados en una próxima reunión. Vamos a firmar un nuevo marco
jurídico que nos permita que estos problemas no se vuelvan a dar. Esta noticia deja tranquilos a los pacientes oncológicos, pues podrán seguir con sus tratamientos médicos, que son una esperanza de vida. Pero si nos atienden, me están alargando mi vida. Es importante que se nos siga atendiendo, ¿no? Usted sabe que el tratamiento de cáncer es un tratamiento caro. Informó Priscila Cadena. Y al retornar vamos a contarles que Día viernes, gracias por acompañarnos, buen desayuno para todos. El gremio de panificadores del país piden que se fije costos de insumos y materias para poder pensar en un techo del precio del pan popular. Indican que el valor de la harina y el aceite pues han aumentado en los últimos días y se vuelve insostenible seguir con el precio de 12 centavos. ¿El por qué? Le contamos. Tenemos que ponerle un techo al precio del pan. El anuncio del presidente no les cayó muy bien que digamos al gremio de panificadores artesanales del país. En una reunión entre todos los representantes provinciales propusieron que antes se debería poner un techo a los insumos y materias primas para pensar en fijar el valor del pan popular. Lo que queremos que le ponga un techo a las materias primas para nosotros poder trabajar tranquilamente y poder dar un pan a la mesa de los ecuatorianos. Indican que la intermediación de las industrias importadoras sería uno de los factores para el encarecimiento del precio de los insumos. Tiene que el presidente de la República, a través de sus entidades, hacer un control exhaustivo para que esto no siga sucediendo, el encarecimiento de la materia prima para elaborar la elaboración del pan. Es por eso que solicitan una reunión urgente con los representantes del Ejecutivo para buscar una alternativa a su situación actual. Nosotros no tenemos ningún estimado, nosotros queremos que el presidente de la República nos reciba y en conversatorio con él tenemos que decidir qué es lo que se va a tomarle el correctivo para no afectar a la ciudadanía ecuatoriana. Que el precio de 12 centavos al pan popular y el aumento del valor de la harina, manteca y demás ingredientes le estaría generando pérdidas económicas importantes. Las panaderías están cerrando este momento. En la ciudad de Cuenca han cerrado más del 10% de las panaderías. ¿Por qué? Porque un arriendo es alto, los servicios básicos son altos. Entonces realmente no podemos seguir perdiendo dinero. Hoy por hoy aquí en Quito están cerrándose 2, 3 panaderías semanales. Está quedando mucha familia sin su sustento, sin trabajo. Anunciaron que de no obtener una respuesta por parte de las autoridades a sus requerimientos, realizarán una movilización masiva al Palacio Presidencial para ser escuchados. Informó Mauricio Sánchez. Y el Hospital Básico de Pedernales sería entregado entre julio y agosto de este año, así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien anticipó que solo falta el equipamiento y la contratación de personal. La obra tiene un avance del 67.8% y dispondrá de 30 camas para hospitalización, sala de emergencia, consulta externa, 2 quirófanos y 3 laboratorios. Tiene 1 año y 2 meses de atraso, pero según la ministra de Salud, un avance del 67.8%. El Hospital Básico de Pedernales es un viejo anhelo de 70.000 habitantes en la faja costera de Manabí. Todo el mundo tiene que salir corriendo a la parte más cercana, que sería en este caso Bahía o Santo Domingo los carros. Exponiéndose a que en el camino suceda cualquier cosa. Y ha pasado. Hay gente que no ha alcanzado a llegar y la ambulancia ha tenido que regresarse en medio camino con la persona ya fallecida. Entre junio y agosto de este año. Entonces, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas para poder sacar adelante estos hospitales. Son laboratorios de análisis de sangre. Tras promover la construcción, integrantes de las Fuerzas Vivas asumieron una fiscalización ciudadana para que no falte ningún ladrillo o baldosa. El ingeniero Gabriel Martínez lo que nos dijo: está listo, yo me voy y les dejo la hora civil. Ustedes tienen que pelear por el equipamiento. El 5 de junio de 2020, el entonces asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, su asesor, y otros 6 funcionarios del SECOP, así como del consorcio Pedernales Manabí, fueron detenidos por el desvío de los fondos entregados para la obra. Todos admitieron la comisión de los hechos investigados. Cumplen 50 meses de prisión. No es posible que se utilice el dinero del pueblo para beneficio y lucro de una persona. No nos ponemos felices y tampoco estamos tristes, pero Dios tarda pero llega. Y le llegó el momento. ¿Es el laboratorio de tuberculosis?
tuberculosis y microbiología. Habrán 30 camas de hospitalización, emergencia, consulta externa, salas de terapias físicas y lenguaje, 2 quirófanos, 3 laboratorios, 4 consultorios y farmacia. La obra cuesta más de $18 millones. Recordamos que no solamente es la obra física, también es la compra de los equipos médicos y la contratación del personal. ¿Cuántos cuartos tenemos de hospitalización? Acá cuentan con 2 centros de salud tipo B construidos hace más de 30 años. De ahí la urgencia de su entrega, dicen en las Fuerzas Vivas. Para ayer, en Pedernales, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Ya tenemos las 7:30 en la mañana. La OMS detectó, amigos, 3 nuevas mutaciones del coronavirus. De ellas, una podría ser 10% más contagiosa que Omicron. Los primeros registros de este linaje fueron localizados allá en el Reino Unido el pasado 19 de enero. ¿Debe preocuparnos esta variante? ¿Qué características presenta? Enseguida le vamos a contar. Las mutaciones del COVID-19 continúan apareciendo en todo el mundo. Hace pocos días la OMS detectó 3 nuevas variantes, la XD, la XF y la XE. De ellas, solamente la última ha despertado cierta preocupación en la comunidad médica. ¿Qué preocupa? Que parece ser más contagiosa de todas, que parece ser más fácil de adquirirla. Los primeros casos fueron identificados en Reino Unido a mediados de enero y existe la sospecha de que podría ser la causante de un repunte de contagios en esta nación. Muchos países están declarando que la pandemia se acabó, están sugiriendo que nos retiremos las mascarillas, que volvamos a llenar los estadios, y me temo que es esta forma de vida la que no va a permitir que superemos la pandemia. Investigadores aseguran que para confirmar la sospecha sobre la transmisibilidad, así como su grado de mortalidad y resistencia a las vacunas, es necesario contar con nueva evidencia científica. Y creo que debemos vivir con cautela, pero sin pánico. No olvidarnos lavar las manos, no olvidarnos la mascarilla, en lo posible no consumir alimentos frente a espacios hacinados. La OMS informó que la mutación XE estaría circulando en Inglaterra, Irlanda y Tailandia. En Ecuador, según informó la ministra de Salud, no se han detectado estas nuevas variantes. Informó Álvaro Terán. Y con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y evitar el uso de la palma de cera en la elaboración de los ramos para el inicio de la celebración de la Semana Mayor, autoridades presentaron la campaña Tradición y Conservación Van de la Mano, una iniciativa que busca cuidar esta especie natural. La palma de cera es una especie importante para la biodiversidad del país. Sus frutos son alimentos de especies como tucanes, loros, armadillos, osos, entre otros animales, así como también sirve de hogar para especies en peligro de extinción como el perico cachetidorado o el oro oreji amarillo. Es por eso que las autoridades año a año impulsan una campaña que promueve la conservación de esta especie y así evitar que sea comercializada en la celebración del Domingo de Ramos. Para nosotros también podríamos decir que desde el Ministerio es fundamental para que la ciudadanía se empodere de estos procesos de conservación, y no solo de conservación, sino también del uso y aprovechamiento. Desde la Iglesia Católica expresaron que respetar la naturaleza también es un acto de fe y religiosidad en la Semana Mayor, y por eso hizo un llamado a la ciudadanía para que no compre los ramos elaborados con estos materiales. Sí quiero elevar mi voz a todos los católicos para que esta palma de cera que se encuentra en crisis pueda ser no utilizada y pueda buscar otros medios alternativos para poder realizar la bendición en los templos religiosos, en los templos de las parroquias. Las autoridades indicaron que se han realizado varios operativos de control en el cuidado de la palma de cera y recordaron que su recolección, extracción y comercialización conlleva varias sanciones punitivas. A partir del 1 de abril ya se están realizando operativos a nivel nacional. El Código Orgánico Ambiental sanciona de
hasta $400 el tema de la tenencia, la comercialización ilegal de vida silvestre. Así también el Código Orgánico Integral Penal sanciona con la privación de libertad de 1 a 3 años para aquellos que también estén en el tema de comercialización y tenencia de especies de vida silvestre. A su vez, indicaron que se han realizado capacitaciones a los comerciantes en el uso de materiales alternativos, como el maíz, la totora, los ixes, entre otros, para que ayuden a mantener la tradición, pero sin perjudicar el medio ambiente. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que 5 mercados fueron los ganadores del Festival de la Mejor Fanesca en Quito. Un evento que además de rescatar las tradiciones gastronómicas, pretende generar reactivación económica de estos espacios afectados por la pandemia. Delicioso. Veamos. Una verdadera fiesta gastronómica se vivió en el Festival de las Mejores Fanescas de Quito, un evento que convocó a todos los mercados de la ciudad. De los 54 mercados de Quito, hoy tenemos 21 finalistas que están disputando el mejor galardón a la mejor fanesca de Quito, ¿no? Se presentaron platos con recetas que han pasado de generación en generación. De mi abuelita, de mi mamacita, y es cocinado en leña. Otros, en cambio, fueron creaciones nuevas, como la fanesca costeña serrana, una mezcla de sabores de las dos regiones. Los granos secos de la costa y los granos frescos de la sierra. Entonces tiene una mezcla y esa mezcla le da un rico sabor. Un gran equipo de chefs con amplia trayectoria conformaron el jurado calificador y recorrieron cada uno de los puestos degustando las deliciosas fanescas. Hemos calificado el día de hoy la textura, el color, el olor, el sabor, la temperatura, la presentación de la y los comerciantes y la decoración del stand. Sobre esos 7 parámetros hemos hecho nosotros nuestra evaluación. Antes del veredicto final, varios artistas aplacaron los nervios con música y baile, hasta que llegó la hora de anunciar a los 5 ganadores. Del sur, la Plaza Comercial Michelena; del centro, el mercado de San Roque; del norte, el mercado de Iñaquito; Los Chillos, el mercado de Conocoto; y del Valle de Tumbaco, el mercado El Arenal. La receta para el triunfo, cocinar con mucho amor. La receta de mi abuelita, todos los granos, y haciendo con amor y cariño. Feliz porque todo esto le debo a Dios y a todos mis compañeros, que Dios le pague. Esto nos da oportunidad de que los mercados se vuelvan a levantar. En este marco, el alcalde Santiago Guarderas resaltó que estas ferias se desarrollarán todo el año y este será el primer paso de la reactivación de los mercados. Cumplir con una segunda etapa, que es la infraestructura que necesitan los mercados. Hemos dado un presupuesto importante para este semestre para que los mercados luzcan como merecen las quiteñas y quiteños. En Quito informó Adriana Rojas. Y al retornar